Hola queridos amigos, estamos en un nuevo programa de versión Enigma. Hoy nos toca un tema muy interesante sobre el Dr. Edward Bach. Quizás les suene la palabra Bach por las muy conocidas flores de Bach, una terapia complementaria. Vamos a partir un poquito con la historia del Dr. Bach. Vamos a revisar en qué consiste la terapia y después voy a hacer un análisis y una pequeña crítica a lo que se relaciona en cuanto al dinero de esta misma y las terapias en sí. El Dr. Edward Bach nació en Inglaterra un 24 de septiembre de 1886. Licenciado en Ciencias, médico cirujano, bacteriólogo, upatólogo e incursor en la medicina homeopática. Es conocido por ser el inventor de los remedios florales, o simplemente llamados flores de Bach, e igualmente por haber desarrollado una filosofía y un método que aplica las esencias florales con fines terapéuticos, conocidos como terapia floral. Recordemos que el Dr. Bach poseía una gran cantidad de estudio y experiencia, también conocimiento en varias áreas de la medicina tradicional, logrando estar en puestos muy importantes y ser muy reconocido en esa época. En 1925 el Dr. Bach presenta su primer libro, llamado La enfermedad crónica, una hipótesis en acción. Escrito en colaboración con el doctor australiano Charles Wyler, quien fue asistente del Dr. Bach durante las investigaciones en el Hospital Homeopático de Londres. Luego, para el Congreso Homeopático Internacional de 1927, que fue celebrado en Londres, Bach y los doctores Wyler y Dutchington presentan un trabajo titulado El problema de la enfermedad crónica, y a principios de 1928, El mundo médico, un método eficaz de combate intestinal. En esa época la medicina se basaba a veces en medidas muy agresivas, por ejemplo la sangría, las purgas y los paños fríos para los enfermos mentales. Era la manera en la que se intentaba curar la enfermedad en ese entonces. El Dr. Bach quería conocer las causas verdaderas de las enfermedades. Pensó que era clave estudiar la inmunología y la bacteriología, por eso inició en esa área. También en ese entonces la medicina estaba influenciada por grandes descubrimientos de Louis Pasteur, Robert Koch y Emilio Benring. Era el momento de investigar las bacterias, invisibles enemigos del hombre. Bach se unió entonces a la vanguardia de los médicos y investigadores que preparaban vacunas para atacar a esos gérmenes. El Hospital Escuela de la Universidad fue el sitio en el que comenzó a desplegar su investigación. Ahí desarrolló los 7 nosodes, que vamos a ver un poquito más adelante, pero estas eran vacunas que purifican al paciente y tienden a limpiarlo. Su esfuerzo, su dedicación y las penurias de la época debilitaron mucho la salud del Dr. Bach, pero a pesar de esto, su alma siempre se impuso y continuó con sus investigaciones sobre la toxemia intestinal y la relación que tenía esta con las enfermedades crónicas. Él se interesó bastante en la flora intestinal y por las bacterias que se encontraban en grandes cantidades en los casos de enfermos crónicos. El nosode que mencionamos anteriormente era capaz de suprimir las causas del malestar. ¿Pero qué son estos llamados nosodes? Son preparados a modo de vacuna en forma de gotitas. Bach descartó la inyección de los mismos, gracias a su acercamiento a la obra del genial Samuel Hahnemann. Preparó los nosodes. Nosodes viene del griego nosos, que significa enfermedad. Él los preparó con la técnica homeopática, que hasta el día de hoy esto se sigue administrando por médicos homeopáticos. Cuentan que el Dr. Bach sentía una gran admiración y respeto por el medio ambiente, así como también una gran empatía por las demás personas. Él quería y tenía como misión poder mitigar el sufrimiento del resto de la gente. Quizás fue lo que lo hizo soñar con ser médico, cosa que lo inspiró desde muy joven. Dentro de su trabajo, él realizó un estudio en el cual pudo descubrir que las bacterias intestinales que están presentes en los enfermos de alguna patología crónica eran superiores numéricamente que en el de las personas sanas.
Este descubrimiento lo llevó a crear una vacuna con la que se reducía de forma considerable el número de bacterias, pero desgraciadamente los efectos secundarios de esta vacuna eran graves. Es por este motivo que cambió la frecuencia en su aplicación antes de seguir investigando más. Dichos estudios médicos y más aún en esa fecha fueron sin duda un gran avance en lo que conocemos hoy por hoy sobre la medicina homeopática. En el año 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, el Dr. Bach empezó a ver debilitada su propia salud, como habíamos comentado anteriormente, motivo por el cual no pudo ser reclutado para combatir. No obstante, él quedó responsable y al mando de 400 camas en el hospital del colegio universitario. Ya en el año 1915 empezó a trabajar de bacteriólogo, dedicando gran parte de su vida laboral a la investigación. En este caso, para vacunas contra enfermedades de tipo crónico. Posteriormente, él fue nombrado director de bacteriología en ese hospital. Un dato curioso igual es que él estableció una muy reconocida consulta en Londres, en la calle Harley Street, conocida en aquel tiempo como una importante zona de consultorios médicos. En esa consulta atendían los médicos más importantes del país, se podría decir. Pero en el año 1917 el Dr. Bach padeció una hemorragia intestinal, lo cual hizo peligrar su vida de hecho, y tuvo que ser operado de urgencia. Debido a esto pasó varios días inconsciente y le diagnosticaron unos 3 meses de vida aproximadamente. A partir de esto, el Dr. Bach hace una reflexión profunda acerca del origen de las enfermedades y las posibilidades de curación de una patología llamada terminal. Él llega a la conclusión de que si se tiene un propósito noble en la vida y se trabaja por él, olvidándose completamente de sí mismo, esto constituye el factor decisivo de la felicidad de un hombre sobre la tierra. En sus reflexiones concluye que la felicidad origina salud y por el contrario la infelicidad origina enfermedad. No obstante, el Dr. Bach, a pesar de llevar a cuestas un gran sufrimiento, no cesó con su lucha por el conocimiento. Con una gran fuerza de voluntad, siguió trabajando e investigando. Quizás esta conducta de lucha fue la que lo llevó a su increíble recuperación, porque él, contra todo pronóstico, superó ampliamente esos 3 meses que le dieron de vida. En el año 1919, el Dr. Bach pasó a incorporarse en el Hospital Homeopático de Londres como bacteriólogo. Fue allí donde él pudo tomar contacto con el tratado de homeopatía del conocido Samuel Hahnemann. Gracias a esto descubrió la similitud entre esta técnica y sus ideas sobre la salud y la enfermedad. Ambas partes defendían que cada paciente debía ser tratado de forma individual, de forma específica en su salud, tanto física como mental. El Dr. Bach queda completamente fascinado con las posibilidades terapéuticas de los remedios descritos del señor Hahnemann, y con esta medicina cuyo lema era tratar al enfermo y no a la enfermedad, y que incluye los estados emocionales y mentales presentados por los pacientes que cursan alguna enfermedad, observación que era fundamental para el Dr. Bach, después de lo ocurrido con su propia enfermedad. Aquellos puntos de vista le ayudaron a establecer un patrón de salud según el comportamiento de las personas, y no solamente en relación a su forma de ser, sino también según su forma de caminar, de hablar, los gestos faciales, logrando determinar patrones emocionales en los pacientes. Él llegó a crear todo un sistema. Él llegó a la conclusión de que posiblemente personas con rasgos parecidos tendrían una respuesta también parecida a los posibles tratamientos para luchar contra una enfermedad. Esto lo llevó a prescribir sus vacunas por vía oral. Como lo mencionamos anteriormente, los nosoes, estos preparados vía oral. Por estas fechas el Dr. Bach ya gozaba de una gran popularidad y por lo tanto con un gran prestigio, aunque él no estaba del todo satisfecho con sus resultados de su trabajo. Él tenía pleno convencimiento de que los métodos de ámbito natural podían establecerse en relación con la enfermedad, tanto a nivel físico como psíquico. Es por ello que no cesó en su búsqueda de conocimiento y desarrollo profesional.
A pesar de todo su reconocimiento y el estatus socioeconómico que consiguió tener, Bach continúa con su inquietud y el desacuerdo que tiene al utilizar sustancias no naturales en sus vacunas. En 1922, Bach opta por montar su propio laboratorio y continuar con sus investigaciones con sustancias más naturales, específicamente con plantas, flores y hierbas, para sustituir las bacterias que él estaba utilizando en sus vacunas. Su visión holística y su propia intuición le hacía sentir que la naturaleza le podía dar todo lo que él necesitaba para poder elaborar sus remedios. En el año 1928 aproximadamente, a sus 44 años, a pesar del éxito que tenía como médico, realizó un viaje a Gales, dejando su laboratorio principal a cargo de sus estudiantes. Allí, rodeado de tanta naturaleza, pudo seguir con sus investigaciones. Empezó a estudiar y a investigar las propiedades de los distintos compuestos que procedían de árboles y de plantas. Casi de manera intuitiva él fue descubriendo que sus respuestas estaban cerca. Empezó a relacionar el estado emocional de los pacientes mientras realizaban su tratamiento. También estudió, cuando estuvo en ese viaje, mucho la medicina y la cultura y lo que estaba relacionado con los celtas. En su búsqueda encontró varias flores importantes en su investigación. Entre ellas tenemos la Impatiens, la Mimulus y la Clematis. Se puede decir que estas flores fueron las primeras de toda una serie mucho más larga de flores medicinales. Su objetivo inicial era encontrar en los árboles y las plantas un sustituto de las vacunas, para que no estuvieran compuestos por bacterias, sino que por sustancias de la naturaleza, algo al alcance de nuestras manos igual. Allá por el año 1930, el Dr. Bach se trasladó a Londres, y tal era su convencimiento por los remedios herbales que incluso llegó a quemar sus preparados médicos en su propio laboratorio. Aquí comenzó su búsqueda de la implicación emocional en la salud y en la enfermedad, de tal forma que llevó a seguir investigando y descubriendo nuevas flores hasta llegar a lo que se conoce como el sistema floral de Bach. Sin duda el Dr. Bach era una persona muy tenaz que logró integrar una gran cantidad de conocimientos. Dicen que incluso podía, con solamente acercarse a los labios las flores, esclarecer las propiedades curativas de cada una. Tenía mucha afinidad con esto. Era tan contemplativo que también observó que las flores que crecían en sitios con mucho sol contenían una capacidad sanadora superior que las flores que crecían en sitios con sombras. Él pasó mucho tiempo investigando, llegando a catalogar entre los años 1931 y 1932 un primer grupo de flores, el cual recibe el nombre de los 12 curadores. Correspondían a un grupo de 12 grupos diversos de personas y por tanto de forma reflejo correspondían a su vez a 2 estados emocionales siendo primarios. Ya por el año 1933 añade al catálogo 7 más, llamadas ayudantes, hoy en día llamadas las 7 ayudantes. Encontramos en total 19 remedios de diferentes aspectos y grupos. Finalmente, y tras media vida dedicada al estudio de las propiedades de las plantas, llegó a catalogar hasta 38 flores, que posteriormente dieron paso a la terapia floral de Bach. Entre 1930 y 1935, Bach dio conferencias, escribió libros y se publicaron notas de prensa que despertaron conflictos con el colegio médico, donde no aprobaban sus teorías y métodos. Bach contestó al colegio de médicos mediante una carta, donde él defendía sus teorías de forma contundente, pero nunca fue sancionado por ello. Pero él, fiel a sus ideas, decidió darle la espalda a lo que vendría siendo la medicina alopática, renunciando a su título como médico. Quiso ser libre y continuar con su legado, dando conferencias y atendiendo a muchas personas con remedios, donde puede constatar la gran eficacia que obtiene con ellos. Por su experiencia e intuición, el Dr. Bach pensaba que la personalidad y la actitud de las personas tiene un efecto sobre el estado de salud de las mismas. En cuanto a la veracidad de las flores de Bach, hay estudios que demuestran que sí hay eficacia
como también hay estudios que demuestran que no son más que un placebo. Ahí es, yo creo que a conciencia, cómo la recibimos, cómo la damos y qué efecto nos va a producir. Y con esto me refiero a que somos libres de tomarla, por ende podemos decidir si vamos o no a usar esta terapia o a probarla. En el año 1930 dio su primera conferencia y hace la primera publicación sobre las primeras flores descubiertas, el 27 de septiembre en 1936, a los 50 años de edad y 6 meses después de describir su última flor, muere durmiendo, viendo cumplidos sus sueños. En este fragmento tengo que decir que fue maravilloso como él partió muy tranquilamente y muy contento. Es un detalle muy bonito que se cuenta que una semana antes de su muerte él envió una carta a sus colaboradores donde les dijo: mi tarea está cumplida, mi misión en este mundo está terminada. Estas 38 flores curativas lo harían 80, un poquito más de años, mundialmente famoso y corresponden a las actualmente llamadas flores de Bach. Y con esto concretamos una breve historia del Dr. Bach. Como verán, él fue un hombre maravilloso que, a pesar de haber tenido un gran estatus socioeconómico, de haber podido incluso sustentar su propio laboratorio con sus recursos y haber estado, por así decirlo, en la cima en ese entonces, seguía buscando soluciones para poder ayudar hacia el dolor que la gente tenía, hacia la enfermedad. Y esto es lo que lo hace una persona muy admirable. Y su legado fue dejado por él mismo de forma libre. Esta información y el conocimiento uno lo puede buscar y lo va a encontrar, y uno no tiene que pagar por ello para poder conocerlo. Yo invito a las personas, creyente o no de esto, o de esta terapia en específico, que la busquen, averigüen y también revisen la historia del Dr. Bach, que no es una persona cualquiera que se sacó una terapia de la nada, como pasa últimamente. No hay que meter a todos en el mismo saco. Ahora trataré de explicar un poquito de qué se trata o en qué consiste la terapia floral del Dr. Bach. El objetivo de la terapia del Dr. Bach es ayudar a la persona que padece un trastorno o alguna enfermedad para que se conozca y se entienda y pueda comprender sus síntomas como señales de una causa profunda, ya que la conciencia que presenta la persona bajo el flujo de la enfermedad escasamente le va a permitir a ésta ver con claridad aquella emoción que está afectando su estado de salud. Esto quiere decir que cuando estamos en algún desequilibrio, ya sea físico, emocional, mental o espiritual, difícilmente vamos a poder ver la raíz de nuestro problema. Es por esto que las flores de Bach nos pueden ayudar bastante a tener una visión más clara. Bach plantea que para poder lograr un adecuado estado de salud se requiere que la persona realice un proceso de aprendizaje en donde necesita de otro que lo acompañe, siendo bajo este rol que las esencias florales vienen a apoyar a la medicina alopática, ya que, como él mismo señaló, las flores no vienen a sustituir el arte de curar, así como las terapias complementarias no vienen a reemplazar a la medicina alopática, sino más bien están para brindar un apoyo frente a la ausencia de la salud, puesto que las esencias florales ayudan en el autoconocimiento. Ahora quiero señalar que el Dr. Bach realizó todo un sistema para poder entregar esta terapia floral. Es un sistema igual un poco complejo y no es que acá vayamos a explicarlo, sino que vamos a dar una introducción básica. Dentro de sus principios señala la necesidad de conocerse a sí mismo, lo que emerge de un proceso en donde la persona estaría en condiciones de esclarecer la relación entre una emoción experimentada y el síntoma de la enfermedad que presenta y que la emoción desencadena.
Para ello, este proceso considera en que la persona sea parte proactiva de su tratamiento, lo cual le permitiría conocerse y así conocer su mundo emocional, a través de lo cual a su vez podría reconocer la causa de carácter emocional de su enfermedad. Para lograr esto, el Dr. Bach habla de una reformulación del concepto clínico de enfermedad, entendida como una alteración en la salud del cuerpo. Esta nueva mirada surge de una visión integral del sujeto y del connotar la manifestación de esta bajo el principio de causalidad, ya que para él la enfermedad emerge como el efecto de una discordancia emocional que genera el sufrimiento, lo cual al ser comprendido permitiría entender el estado mental que genera dicha enfermedad bajo determinadas condiciones socioambientales. Lo anterior no alude a la supresión de dificultades o del dolor a través de elementos externos al individuo, como vendría siendo el uso de algún medicamento. Más bien se refiere a que la persona pueda comprender por qué surge esta enfermedad a partir de tomar conciencia de lo que le está ocurriendo a nivel emocional. Es por esto que la terapia floral de Bach tiene una estrecha relación con la psicología. Aunque no forme parte de un tratamiento clínico como tal, lo anterior no difiere de lo que la terapia floral plantea, porque igual es dentro de un encuadre de características clínicas y bajo una visión global de su trastorno o de enfermedad que el sujeto puede conocerse y por consiguiente lograr una toma de conciencia con la terapia floral. También se tiene que señalar que para el abordaje terapéutico el trastorno que conlleva un sufrimiento emocional o físico o cognitivo es aquel elemento que genera que esta persona vaya a atenderse y por tanto el que permite poder tener la oportunidad de ayudar a esa persona en su toma de conciencia. El objetivo de su toma es el producir la movilización del mundo emocional, permitiendo la captación de información externa o interna de la que no se tenga conciencia. Es así como emerge una emoción que, según su visión, debe ser abordada en un contexto adecuado, puesto que se requiere del trabajo de un profesional preparado a nivel de salud mental y terapia, y que esté capacitado para indagar y saber acompañar al paciente en su toma de conciencia. Aquí se habla mucho y se recalca la toma de conciencia porque esto es principalmente lo que busca toda terapia, hacer consciente al paciente de lo que le está ocurriendo, por qué le está ocurriendo, y así poder darle, como lo dije anteriormente, una visión más clara de los sucesos, ya sea internos o externos. Ahora, para poder llegar a entender el postulado energético a la base de la terapia floral de Bach, se debe tener en consideración un cambio de modelo en la concepción del ser humano. Se le tiene que ver y entender de una visión más integral y amplia que la que tradicionalmente se utiliza a nivel de la salud tradicional. En este nuevo modelo se considera que existen conexiones entre las emociones, la mente y el cuerpo físico y celular, los cuales están en interacción dinámica. Para la medicina oriental, de hecho, entiéndase China, la cual cuenta con más de 4.000 o 5.000 años de antigüedad, se considera que las enfermedades se producen cuando hay alteraciones o bloqueo en el flujo de la energía vital, conocida como Qi, los cuales pueden ser de origen emocional, por accidentes, heridas, cirugía, infecciones e incluso parásitos. Ahora también tenemos que hablar un poquito de lo que es más difícil de entender, de lo que se separa más netamente de la parte clínica, que vendría siendo la energía. Voy a tratar de explicar un poquito esto a un lenguaje más entendible y a términos generales. Vamos por el principio. Se habla mucho de las terapias complementarias, pero también se habla que trabajan a nivel energético. Pero específicamente, ¿de qué tipo de energía estamos hablando? Ya que conocemos muchas. Hay varias formas de explicar esto y desde varias perspectivas y creencias. Pero definir esta energía con un nombre en específico es lo complicado, porque en sí no la tiene,
diríamos que vendría siendo la energía primordial o energía vital. Ahora, para explicarla, imaginemos que a la par del sistema venoso o del sistema nervioso se encuentra otro muy similar, pero este es el sistema energético. Este sistema energético es conocido como nadis o meridianos en la medicina china, que son canales energéticos. Imaginemos esta energía como el viento. No la podemos ver, pero de alguna forma sí la podemos sentir y sabemos que existe, para los que tienen mayor desarrollo y afinidad con esta misma. Inclusive hay un efecto que muchas personas lo habrán percibido, que es cuando llegamos a algún lugar. Comúnmente a veces decimos: hoy no me gusta la energía de este lugar, encuentro que está muy cargada, muy denso. También podríamos hablar de ese tipo de energía. No es medible, pero sí se percibe. Con este ejemplo entenderán un poquito a lo que me estoy refiriendo. Con este sistema llamado nadis, o meridianos como dije anteriormente, tenemos los tan conocidos chakras, que esta palabra significa rueda. Tenemos que imaginar a los chakras como un vórtice. Este vórtice como tal genera, absorbe, acumula, transforma y distribuye la energía a los distintos planos y partes del cuerpo. Por eso son muy conocidos los chakras, porque tienen un papel fundamental. Existen varios chakras, son muchos, pero principalmente se trabajan con 7, que están ligados a cada región y órgano en específico, estos 7 chakras. Aparte de este canal energético que expliqué, también tenemos uno más externo, denominado campo energético. Este podríamos compararlo como la piel, ya que está más próxima al contacto externo. Este campo energético está más próximo al contacto externo igualmente, que también se conoce como aura, o en un lenguaje más científico como el campo electromagnético de cada persona. Y como toda forma de existencia, esta energía o este canal energético y los chakras y el campo energético tienen un estado óptimo de vibración. Recordemos que todo el universo está vibrando, y esto no es una frase de la New Age o de ese tipo de corrientes, sino una frase bien científica y bien coherente. Cuando la energía de cualquiera de estos mencionados disminuye, su nivel vibratorio se pierde, y con esto disminuye nuestro equilibrio y nuestra salud, y nos vemos expuestos a contraer enfermedades. Este campo energético también tiene niveles. Como lo dije anteriormente, lo comparé con la piel, porque la piel tiene varias capas. El campo energético se le conoce 7 capas principales, las cuales tienen varios nombres, dependiendo de dónde o con qué creencia lo vayan a revisar. Pero yo voy a mencionar los más conocidos, que son conocidos como el cuerpo causal, el cuerpo celestial, cuerpo del patrón etérico o capa espiritual, cuerpo astral, cuerpo mental, emocional y etéreo. Si escuchan estos conceptos, no se asusten, porque así se conocen y también por varios nombres más, pero en lo que está relacionado en cuanto al sistema energético del cuerpo. Se habla mucho de que tienes que vibrar más alto. Esta frase ahora último se ha hecho bastante conocida. Pero ¿a qué se refieren cuando nos dicen eso? Yo pienso que netamente se refiere a que tenemos que hacer que esta energía de nuestro campo energético y de nuestro sistema energético aumente su nivel de vibración. Para esto, y como base, tenemos que ser conscientes de nuestro ser, que es una unidad, pero a la vez también es una serie de sistemas. Esto es fundamental para darle un estímulo completo. Sabiendo esto, el estímulo, por así decirlo, para evolucionar este sistema energético y estos chakras y toda esta energía, a grandes rasgos sería una tendencia responsable y sana en la comida, una armonía con lo que se tiene,
una vida sexual con respeto y naturalidad, ser amoroso, no empalagoso, ser cordial, solidario, compasivo, tener relaciones sin posesividad, hablar cuando hay que hablar, saber escuchar y prestar atención, desarrollar nuestra capacidad de concentración, ser pacientes, tomar conclusiones adecuadas, no sumergirnos en apegos, ya sean materiales o con personas, entre tantas otras. Hay una frase que me gusta mucho y que engloba casi todas estas cosas que mencioné. Seguramente muchas personas la han escuchado independiente de su creencia o no, si son ateos, si son cristianos o si creen en corrientes de la New Age y etcétera, la cual dijo Jesús, que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda acción que nace de amor puro es un alimento completo para nuestro ser. Y no tan solo para nosotros, sino que para el resto. Entonces, poniendo como base el amor, las demás cosas se irán dando casi instantáneamente o automáticamente. Resumiendo, vimos la vida del Dr. Bach, lo que él enseñó, lo que él dejó, revisamos un poquito las energías y también cómo actuaban las flores de Bach, que son una gotita de origen natural, sin ningún compuesto químico. Su base son principalmente flores, con una recolección muy especial, por cierto, aptas para todo público, tantos como niños y adultos, no tienen efectos secundarios y se complementan muy bien con cualquier tratamiento o terapia. Al ser remedios vibracionales no tienen un efecto directo en el cuerpo, o sea, no tienen un efecto como el de un medicamento, por eso su seguridad. Estas flores limpian, armonizan, coordinan cuerpo, mente y espíritu, ayudando en parte a restablecer el equilibrio de nuestro ser. Recordemos la frase del Dr. Bach, que la enfermedad no es un mal a suprimir, sino una oportunidad de comprender. La filosofía y metodología y aplicación de las flores de Bach es bastante más extensa y compleja, ya que tenemos que sumergirnos totalmente en este mundo para comprenderla y poder aplicarla de forma correcta. Pero esta breve información sé que les va a ayudar para tener y poder elegir una correcta terapia. Recordemos que no hay terapias milagrosas, no hay plantas milagrosas y no hay medicamentos milagrosos. Nada le va a restablecer la salud de forma instantánea o tan fácil, porque para esto tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje y recorrer un camino y tratar al cuerpo como una unidad y a la vez de forma independiente. Así que el próximo programa voy a tratar un poco más el tema del negocio de las flores de Bach y lo que conlleva esto. Así que estén atentos. Me despido y los espero para el próximo programa. Chau chau. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Versión Enigma. Hoy les traigo la segunda parte del primer programa de el Dr. Bach, la flor entre el dinero y la salud. Antes de comenzar este programa, quiero agradecer la buena disposición que han tenido todos los auditores, porque ha habido una muy buena recepción hacia los programas anteriores. Y agradezco mucho eso porque cada programa dura aproximadamente 30 minutos. Y yo sé que la gente comúnmente está muy ocupada y 30 minutos es bastante para poder darle la atención a un audio o a un video. Así que muchas gracias amigos y espero les guste esta nueva entrega. Hoy nos trae la segunda parte que trata de el dinero directamente relacionado con el mundo de las terapias complementarias, específicamente la terapia floral de Bach y un poquito la crítica en cuanto a las formaciones que se dan. Vamos directo a lo duro, por así decirlo. Partamos por las formaciones. Una formación de terapia floral, solamente terapia floral, está acá en Chile valorizada entre los 300 y 500 mil pesos y a veces un poquito más, dependiendo si es un curso o si es un diplomado.
Los diplomados tienden a durar un poquito más de tiempo. Recordemos que actualmente la naturopatía, la homeopatía y la acupuntura está regularizada por el Ministerio de Salud. Así que se podría decir que la aplicación, distribución o enseñanza de la terapia floral de Bach se puede hacer con libertad independiente de donde la hayamos estudiado. Así que es por esto que toda terapia complementaria igual tenemos que tomarla con pinza. También tenemos que recordar que el diploma que nos entregan cuando hacemos estas formaciones no tiene tanto peso como un certificado o un diploma que se entrega en alguna universidad tradicional. Pero esto no le quita valor. Al contrario, también es un reconocimiento en donde se comprueba que nosotros hemos adquirido los conocimientos necesarios para poder pasar las pruebas, las prácticas o lo que conlleve haber estudiado el tema en sí, y así poder aplicar de forma correcta y lo más certera la terapia, ya sea de Bach o cualquier otra terapia. La formación siempre va a variar según dónde vayamos a estudiar, así que tienen que estar siempre prestando atención dónde van a depositar su confianza para poder aprender. Aparte de la formación, tenemos que considerar el material que nosotros adquirimos. Por ejemplo, conseguir un buen material, y material me refiero a los preparados. Para la gente que lo desconoce, los preparados son las esencias florales puras, que son 38 frascos, tal como se los entregamos a ustedes, pero variando la cantidad de ml. Buscando y cotizando para conseguir un buen material y original de calidad, tendríamos que desembolsar aproximadamente unos 350.000 o 400.000 pesos para conseguir un set de 20 ml. Sumando esto y la formación, tendríamos, por así decirlo, una inversión de aproximadamente 800.000 pesos. Ahora quizá algunas personas digan, no, pero yo no gasté tanto, no me salió tanto el curso, o el set no me salió tanto, pero hay que ver la calidad del set que te vendieron, la calidad del curso que te dieron igual, o te vendieron también. Así que ese sería como un rango promedio para poder adquirir un buen curso y también adquirir un material de calidad. Ahora voy a hablar un poquito más para la gente que desconoce el tema de lo monetario de esto. Y la gente que igual lo sabe, pero quizás no ha sacado muy bien las cuentas. Digamos que tenemos un set de 20 ml. Esto nos podría equivaler a unas 400 gotitas aproximadamente. ¿Cuántos preparados tenemos en esto? Varía en cada terapeuta, y con preparado me refiero a cuántas veces podríamos dar esta terapia. Algunas personas usan 4 gotas, otras personas usan 7. Yo he conocido terapeutas que usan incluso 10. A algunos les va a parecer mucho, pero es lo que ronda en cuanto a la cantidad de gotitas. Claramente, entre menos gotitas usemos, más preparados vamos a poder hacer. Pero si usamos 7 gotas, nos saldrían aproximadamente 57 preparados. Si vendemos cada sesión a 15.000 pesos, nos daría un total de 855.000. Si vendemos la sesión por 20.000, nos daría un total de 1.150.000. Y claramente si las vendemos a más, el valor va a subir. Y con esto el margen de ganancia. Yo en lo personal pienso que un rango de 15 a 20.000 pesos es justo tanto para el terapeuta como para el usuario. Porque como verán, igual la inversión escapa de nuestras manos porque tenemos que desembolsar bastante dinero de nuestra parte. Y eso igual podría verse reflejado en que se ha monetizado mucho el tema de las flores de Bach. Porque un curso te puede costar mínimo 250 y quizás la calidad no sea tan buena. Entonces hay gente que ha transformado esto netamente en un negocio. Ahora con este valor solamente me estoy refiriendo a la terapia floral de Bach, porque varios profesionales de la salud, como los psicólogos, la han implementado en sus sesiones. El rango puede variar totalmente porque desconozco si ellos van a
utilizarla en la sesión o van a cobrar la parte, así que desde ese lado lo desconozco. Ahora, yendo a la parte del estudio, esta parte es muy importante porque la calidad de lo que vamos a adquirir se va a reflejar en la calidad de lo que vamos a entregar. Entonces es muy importante y es lo fundamental poder conseguir un buen lugar donde aprender esta terapia, y de hecho cualquier otra terapia. Cuando hablamos de las terapias complementarias, siempre se hablan de los estudios de forma independiente a las universidades. Si en algunas universidades se han aplicado ciertas carreras, por ejemplo había una que era técnico en terapias complementarias, si es que no me equivoco, pero no sé si sigue. Y también a veces se toma cursos o se añaden materias de la terapia floral de Bach en la carrera de psicología, por lo que he podido averiguar. Pero aún así, mayormente se tiene que estudiar de forma independiente. Y para esto tenemos que recurrir a la Azotec o alguna institución parecida a esta planificación o estructura de aprendizaje. Ahora, quizás por un lado es bueno y por otro lado no tanto, es que hay una gran variedad y opciones para poder aprender incluso de forma online o semipresencial. Yo con esto no tengo ningún inconveniente o problema porque se puede aprender de forma online y se puede practicar, no sé, con la familia o con los cercanos, y va a haber un buen aprendizaje, y mientras la retroalimentación sea buena, no creo que exista mayor inconveniente para después aplicar la terapia de forma más profesional. Se ha masificado mucho el tema de hacer cursos o diplomados porque se ha visto que hay un negocio que es rentable, que da dinero, por lo cual yo no estoy tan de acuerdo con esto. Porque si bien las terapias complementarias tenemos que estudiarlas, también tenemos que respetarlas. Y respetarlas es seguir los principios de no apegarnos tanto al dinero, no querer enriquecernos con esto y poder llegar a toda la gente. Y cuando algunos solo buscan generar dinero, es donde se pierden los valores y la filosofía tan hermosa de este mundo que vendría siendo lo natural, lo complementario. Y con ello también se pierde la calidad de enseñanza y de aprendizaje. Ahora hay que tener cuidado con pensar que donde dure más, por ejemplo el curso o el diplomado, va a ser mejor. Esto no es tan así, porque te pueden hacer clases una vez a la semana, 2 veces a la semana, y te lo van a extender por 6 o 12 meses para poder cobrarte más. Lógicamente una estrategia que sirve bastante. Y esto puede ser peor que tomar un curso de 1 mes o 2 meses y que te hagan clases 3, 4 o 5 veces a la semana. Vas a estar constantemente aprendiendo y retomando la información. Así que en este caso tendría más valor el curso que dura menos que ese que te lo extienden tanto con clases muy aisladas. Yo le envío un mensaje a esas personas. Si usted quiere tener dinero, si usted se quiere hacer rico, quiere poder gastar y solventar todos sus gastos, hágase una empresa, hágase un negocio, pero no meta las terapias complementarias o lo que es la medicina natural en esto, porque es totalmente incompatible. Tenemos que nosotros encontrar el equilibrio entre poder solventar nuestros gastos, poder vivir, tener nuestras cosas y también poder llegar a todo el público. Yo no estoy diciendo que no se cobre, ojo, porque este mundo nos obliga a tener gastos, nos obliga a generar dinero. Pero si podemos, como dije anteriormente, mantener un equilibrio y así poder trabajar en esto y vivir con esto, vivir de esto, pero no más allá de lo que llamaríamos aprovecharse de la necesidad de la gente buscando otra alternativa. Nosotros como terapeutas tenemos que ser conscientes de esto. Dicho esto, nosotros como terapeuta tenemos claro que como buen terapeuta tenemos que llegar a todas las personas. Ojo, esas personas que son de escasos recursos, las personas tanto que tienen mucho dinero o que tienen un nivel socioeconómico muy alto, o esas personas que no tienen tanto dinero. Entonces, por eso tenemos que mantener un equilibrio. Por lo tanto, nosotros no podemos crear una brecha
entre la terapia y el paciente teniendo precios tan elevados. Porque si al final cobramos mucho, vamos a estar llegando solamente a un público puntual. Y ese público va a ser el que lo puede pagar y no necesariamente el que lo necesite. Entonces no tendría sentido predicar salud o espiritualidad para unos pocos. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a usted una sesión de registro de acá, chico? Yo he averiguado y sesiones como esta de carta astral o de tarot, constelaciones familiares, radiestesia, sanación cuántica, toque de sanación, etcétera. Todas estas terapias que vienen netamente de lo energético y de lo espiritual deberían tener un valor promedio de entre los 15 y 20 mil, mi opinión, pero a veces supera los 30 o los 40 mil, incluso los 50 mil. Yo esto de verdad lo encuentro un disparate porque va en contra totalmente de lo que se quiere entregar con este tipo de conocimiento. No es compatible el dinero con esto, menos con esto si hablamos de espiritualidad. Y de hecho los que son más conocidos en estos temas, por así decirlo, se aprovechan. Por ejemplo, los que salen en la tele o la radio, y ellos no es que sean los mejores, sino que el marketing que se hace es muy bueno. Porque yo conozco muchos casos de gente de campo que tiene un don y un talento natural para poder ayudar y sanar a las personas y casi ni cobran. Entonces, ¿de qué estamos hablando si nosotros vamos a cobrar tanto por algo que la gente de verdad necesita y lo está buscando? Estas terapias y la filosofía en sí, los principios, nos dicen que nos tenemos que separar totalmente de lo físico. Entonces, como verán, elevar los precios realmente no es compatible. Yo enfatizo en esto porque de verdad, cuando lo veo me molesta mucho. Porque siento que se está desperdiciando quizá un talento que sí, esa persona lo puede tener, pero no se lo está entregando a las personas que de verdad lo están buscando y lo necesitan. Recordemos que somos terapeutas al servicio de la humanidad, no somos empresarios, ni banqueros, ni máquinas para generar dinero. Estamos al servicio de la comunidad. Entonces este mensaje va para ustedes. Si se dedican a esto, piénsenlo y pónganse en la línea con sus prácticas y creencias. Recuerden, esta es mi opinión. Yo me dedico a las terapias complementarias. Yo de verdad lo hago de corazón y por eso hablo, por eso lo digo. No es que, no sé, yo no esté relacionado con este mundo. Yo estoy de verdad estrechamente conectado con lo que es la medicina natural y complementaria. Algunos tenemos más afinidad con este tipo de principio de mantener un equilibrio entre lo que cobramos, lo que damos, y algunos no. Generalmente los que seguimos esta línea hacemos lo que entregamos de verdad, de corazón y con amor. Yo conozco varias gente que opina igual que yo. Yo tengo una muy buena amiga que va a ser colaboradora de este canal en un próximo episodio para un programa que estamos preparando junto a nuestro doc especialista en salud mental, que va a estar muy interesante. Les doy un adelanto, vamos a tratar las emociones y cómo repercuten en nuestra salud física y mental. Denise, te mando un saludo porque eres muy buena profesional, muy buena psicóloga, yo se las recomiendo. Tiene mucho currículum y de verdad mucho conocimiento y se lo entrega a toda esa comunidad que de verdad tiene muy bajos recursos. Siguiendo la línea de lo anterior, hay que mencionar que el hecho de que te cobren mucho por una terapia no significa que esta sea la mejor o sea muy buena. Tampoco significa que si ustedes le dan una formación terapéutica, ya sea en cualquier área de este mundo, y sea cara, va a ser buena. Como pude tocar un poquito este tema anteriormente. Hay que fijarse bien dónde estamos tomando la formación, quién la realiza, a qué se dedica, su experiencia, su currículum, el programa de estudio, esto es muy importante, y las pruebas que te van a hacer, y también, lógicamente, las prácticas. Antes de determinar la base y la teoría, es importante siempre fijarse en esto. Indaguen, infórmense, pregunten, incluso por este canal, por estos medios. Yo sé que mucha gente relacionada a esto lo va a escuchar. Pueden dejar sus comentarios ahí y
una comunidad unida puede distribuir muy buena información. Hay terapia y terapias. Por ejemplo, las flores de Bach está muy relacionada con la psicología. Entonces, tenemos que revisar la malla que nos van a entregar de formación y ver si de verdad hay conocimiento en cuanto a psicología. A diferencia, por ejemplo, de tomar una terapia que esté netamente relacionada con la medicina china, que vendría siendo más práctica. Por ejemplo, las ventosas chinas. Si hay una base de conocimiento en cuanto al canal energético y los nadis, pero es distinto lo que tenemos que aprender. Entonces en eso tienen que fijarse bien y por eso tienen que averiguar. En resumen, como terapeutas nosotros tenemos una inversión alta, que claramente incluso puede ser un poco más, pero esto no es por culpa de nosotros. No es por culpa de nosotros que a veces tengamos que cobrar 15.000 pesos o 20.000 pesos por las flores de Bach, porque realmente hay un gasto. Entonces, para poder solventarlo y seguir entregando terapia y poder formándonos más, tenemos que seguir gastando. Así que ahí tenemos que hacer un equilibrio también nosotros entre poder cobrar y poder seguir subsistiendo. Para las personas que no están relacionadas tanto con este mundo o con lo que se fue mezclando del conocimiento antiguo, después con la New Age, se habla mucho de los maestros. También se incluye al maestro Jesús, que se conoce mucho en el cristianismo, pero también está en este tipo de corriente. No es difícil o extraño escuchar frases de él. Por esto yo voy a mencionarlo, y lo menciono de hecho en varias ocasiones, que él cuando hacía sanaciones él no cobraba. Y él cuando le encomendó a sus discípulos que hicieran esto, sus palabras fueron así: y los envío a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Les dijo: no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Con esto podemos incluso ver de que ya maestros tan importantes nos venían diciendo que el lucro o generar dinero con esto, no, con sanar o con ayudar a los enfermos, de verdad no es compatible. Apliquémoslo, por favor, gente que se dedica a esta materia. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a hablar de espiritualidad y ser conscientes de esto si vamos a estar cobrando en exceso o vamos a estar haciendo cursos y cursos para poder ganar dinero? Sí, está bien entregar conocimiento o lo que sabemos, pero hagámoslo con equilibrio. Que sea con equilibrio. Todo lo que se busca y se entrega de verdad con el corazón siempre va a salir bien. Espero se haya entendido un poquito lo que quería transmitir. Con lo que voy a decir ahora no quiero sonar muy pesado, pero ojalá lo entiendan de la mejor forma. Tengan mucho cuidado con los llamados coach espiritual, aquellos que se dan mucho autorreconocimiento, o esos que dicen vender muchas terapias o sistemas. Esto no significa que sean buenos, y con esto voy a ser bien crítico, porque el marketing que tienen de verdad es muy bueno. Y eso es lo que vende, eso es lo que a usted le hace ir donde esa persona o adquirir ese producto, el marketing, ya sea en cualquier área. Más que el propio talento en sí de la persona. Yo si publicito bien voy a vender claramente, porque llegamos a crear incluso la necesidad en la gente en ocasiones. Y es gracioso a veces cuando algunas cuentas tienen tantos bots en sus redes sociales. Esto también es estrategia de marketing. Recuerden que entre más seguidores o más me gusta y cosas así tiene una cuenta, a uno le va a generar una mayor confianza. Esto es estrategia de marketing. Y también se ha estado metiendo en el área de la medicina natural o complementaria. No quiero ofender a nadie con esto, pero si nos definimos como coach espiritual, netamente, o vamos directo presentándonos como maestros, de verdad, no les crean a esas personas. Porque nadie que sea humilde se va a definir de esa forma. A menos que quiera llamar o conseguir algo. Todos somos maestros, todos somos alumnos, es un dicho que se repite mucho. Y todos nos pueden enseñar algo y a todos le podemos enseñar algo igualmente.
Yo en lo personal me dedico netamente a esto. No hago nada más que sean las terapias complementarias y también la masoterapia, drenaje linfático. Yo de verdad no hago publicidad para nada. La gente llega sola. Y de hecho es un poquito gracioso porque partí en el centro y post pandemia, esto se lo cuento a todos los pacientes o la mayoría, me cambié a un sector que la gente lo tiene un poco estigmatizado. Y eso igual está un poco equivocado. Porque donde estoy precisamente, si es un sector tranquilo, generalmente nunca pasa nada. Es una avenida muy transcurrida. Sí se ve pasar o se escuchan los ruidos de auto. Pero no, más allá de eso, no hay un peligro latente. Todos los vecinos aledaños se conocen. Algunos incluso viven más de 20 años acá, tranquilamente. No se ven robo, asalto, así que creo que hay que tener o dejar claro eso. Yo diría que es más peligroso el estigma colectivo que se crea cuando se generaliza un área. Y por cierto, esta es un área bien mixta en cuanto a nivel socioeconómico. Hay varios lugares bien acomodados y otros no tanto. En el área que estoy yo es, podríamos decirlo, un término medio en cuanto a tranquilidad y otras cosas. Retomando lo anterior, el tema de las terapias complementarias, las terapias energéticas y todo lo que vendría siendo la espiritualidad, tenemos que ser precavidos en cuanto a esto, ya que se crea una conciencia individual, luego esto genera una conciencia colectiva que al final no hace más que crear un grupo. Luego ese grupo se transforma en otro grupo y así nos vamos dividiendo y creando grupos individuales de unión para al final dividirnos más. Con esto me refiero a quien tiene acceso a lo que ofrecemos y ese público que lamentablemente no lo puede tener o le va a costar mucho tenerlo. Para que se entienda mejor, que todas las personas que quieran aprender de esto o quieran ya sea restablecer su salud con esto, bienvenidos sean y que el dinero no sea un obstáculo o una piedra en el camino. Nosotros no podemos convertirnos en lo que se ha convertido en la medicina ortodoxa o las farmacéuticas que ven al paciente como un trámite o una tarjeta de crédito. No podemos hacer esto nosotros. Nos tenemos que enfocar en la humanidad y en la calidez. Por ejemplo, si hablamos de naturopatía, siempre vamos a estar hablando de restablecer la salud del paciente y equilibrarla. Los terapeutas y los que hacemos terapias complementarias nunca vamos directo a decir que vamos a sanar a la persona, porque no es tan así. Cuando te venden una terapia diciéndote que te van a sanar, sospecha un poquito, porque de verdad esto es un proceso. ¿De qué tienes que sospechar? De que quizás te quieran vender algo o te quieran hacer pasar una terapia por un producto. Retomando lo anterior, la naturopatía utiliza generalmente sustancias o agentes naturales que no son tan caros, pero sino lo que es caro, lo que cuesta es llevar a la gente que tome conciencia de su propio ser y de su salud. Y esto pasa más que nada porque la medicina alopática o tradicional acostumbró mucho a la gente a los resultados rápidos. Por ejemplo, tú tienes un dolor, te tomas un medicamento y se te pasa al rato, o al día o a la semana. Pero lamentablemente este proceso no es a largo plazo, puesto que tapas un hoyo para destapar otro. Y cuando me refiero a que no es a largo plazo es porque el cuerpo se va adaptando a los medicamentos y te va pidiendo dosis más altas para poder suprimir o tapar ese dolor. Y en consecuencia, ¿qué fue lo que uno hizo? Uno tapó ese problema y no fue directo a la raíz. Y es lo que cuesta mucho tratar de cambiar en la gente por parte de nosotros. Porque nosotros holísticamente vemos al cuerpo como una unidad y a la vez, como lo dije, como una serie de sistemas que tenemos de parte física, parte mental, emocional y parte espiritual igual. Y lamentablemente si no tenemos un equilibrio entre todas estas partes, difícilmente vamos a lograr una salud óptima o al 100%. Por eso ninguna terapia va a ser mágica o va a ser una sanadora instantánea. No realiza una acción tan rápida como el medicamento, porque las terapias no se enfocan en esto.
Se enfocan en un equilibrio y en hacer consciente al paciente de su estado de salud para cambiar los hábitos. Ahora sí, si es posible que si tomamos una terapia sintamos una mejoría o un cambio de forma instantánea, o sea, en el momento o en la primera sesión. Pero para cada individuo este proceso es único. Entonces esto es muy relativo. Pero ojo, esto no va a hacer que tú desarrolles un buen sistema cardiovascular, respiratorio, inmunitario, o mejores tu musculatura, etcétera. Si no le das a la parte correspondiente lo que necesita, no vas a poder restablecer tu salud o tu estado óptimo de salud. Hay una frase que dice, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Si necesitas mejorar tu condición física, haz ejercicio. Si necesitas mejorar, no sé, tu metabolismo, regula la alimentación y así. Las terapias tienen un enfoque específico, como lo que mencionamos anteriormente. Así que hay que buscar la ayuda adecuada para cada caso. Pero si estamos pasando una situación difícil monetariamente y no tenemos recursos para poder tomar alguna terapia o algún tipo de medicina, hay que recordar que basta con abrazar un árbol, con caminar descalzo en la tierra, con tomar el sol, con respirar aire puro y fresco, con hacer ejercicios de respiración, etcétera. Cosas que no nos requieren dinero, sino más que nada nos requieren nuestra atención y lo más importante, la intención. Está comprobado que abrazar un árbol es muy beneficioso. De hecho, en Japón hay una terapia que se llama bosque terapia, en donde las personas van descalzo caminando por el bosque e interactúan con la naturaleza abrazando a árboles, y eso produce un alivio muy bueno y con muy buenos resultados en general. Nombremos nuevamente esta frase que es muy bonita. La enfermedad no es un mal que suprimir, sino una oportunidad de comprender, como dijo el Dr. Bach. Para resumir, nosotros como terapeuta no somos comerciantes de terapias, no somos vendedores de terapias. Somos terapeutas y humanos con una capacidad y una empatía más desarrollada para poder ayudar a la gente y a las personas. Y esto es lo que nos diferencia de la medicina tradicional, porque entregamos con amor y con humanidad y con mucha calidez y desde el corazón nuestra sabiduría y conocimiento. En algunos casos con dones propiamente tal de la gente. Por eso la gente igual está buscando más este mundo. No necesariamente porque no haya encontrado otra solución a sus problemas en general, sino por el cariño y el trato especial que nosotros les damos. Yo creo que la mayoría de la gente coincide acá que cuando va donde una persona que trabaja con este tipo de medicina complementaria, se habrá dado cuenta de la calidez y el cariño con el que es tratado. Con esto no es que esté en contra de la medicina alopática para nada o la quiera desmerecer, porque yo me beneficio de ella igualmente. Es muy importante para nuestra vida, pero su sistema se ha vuelto un poquito frío y selectivo. Se ha perdido ese contacto y ese cariño que deberían tener los médicos al recibir a un paciente, porque claramente a veces los ven como un trámite. No todos, pero sí la gran mayoría. Porque también conozco muchos médicos maravillosos y pucha, es muy bonito atenderse cuando son así. Pero por otro lado, la mayoría de veces tú llegas, te dan 15, 20 minutos, te hacen un par de preguntas, algunos ya casi ni siquiera te inspeccionan físicamente, te dan tu receta, tus medicamentos, tus exámenes y que pase el siguiente. Y esa es la diferencia que nosotros marcamos. No vemos al paciente como un trámite, lo vemos casi como un familiar. Y aquí aprovecho de hacer un llamado a la gente que tenga un familiar que es doctor o que es profesional, que está directamente relacionado con personas. Coméntele, dígale que no sea tan serio, que no sea tan frío, que sea un poquito más humano, más cálido. Porque incluso si ese profesional no tiene la facultad en el momento o el conocimiento para ayudar a ese paciente en el momento, solo el hecho de que lo atienda de forma cálida y cordial y humana ya va a hacer que el paciente salga mejor de la consulta. Y eso no nos cuesta nada. De verdad no nos cuesta nada. Y sumemos a que la persona que llega a nosotros ya es consciente de que tiene un problema.
Entonces no le generemos un mayor problema al ser tan frío. Y ustedes como pacientes, háganse más conscientes de que no todo lo que se vende o se publicita con un buen marketing es así de bueno o es cierto. Porque si bien yo sí comparto la medicina espiritual, creo en ella, tengo mis creencias al respecto, no todo lo que se dice es cierto, ya que en todos los mundos y bandos hay mucha gente que solo quiere lucrar o aprovecharse de nuestra necesidad, que es lo peor. Si te venden la terapia, te venden la espiritualidad, sospecha un poquito. Próximamente vamos a hacer un programa específico de esto, más enfocado en el negocio de lo que es las terapias naturales, el mundo natural, complementaria, la New Age, los conceptos y también las terapias energéticas. Querida audiencia, este ha sido el programa de hoy. No tengo nada más que agregar. Hice una pequeña crítica a lo que es este mundo de las terapias complementarias. Y estoy abierto también a sus críticas, a los comentarios. Siempre van a estar disponibles y abiertos. Los voy a leer y los voy a recibir de buena forma si es con respeto. Ese ha sido el programa de hoy. Espero les haya gustado. Soy Benjamín, su colaborador. Dejen su comentario, dejen sus opiniones, suscríbanse para que les pueda llegar las notificaciones de los próximos programas. Y ya se viene próximamente el segundo programa de El Enigma Jacobo, porque es un programa bien complejo, porque ahora nos toca la teoría sintérgica, la visión extraocular, los estudios realizados a los chamanes, así que requiere trabajo. Me despido, que estén muy bien, que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Chau, chau.